Cuatro autos. Cuatro jerarcas creados a base de hamburguesas, microplásticos y películas de acción. El día de hoy te presento algunos de los mejores autos americanos de carreras que han existido en toda la historia. Estás escuchando a Fer de Quetzal Motorsport y esto es los mejores autos de carreras americanos. Posiblemente parte 1. GT3 de Raider Engineering no es el típico Camaro que ves haciendo un burnout en el estacionamiento de un Walmart. No, este es un experimento alemán con alma americana. Un muscle car que fue arrancado de las calles y lanzado de cabeza al brutal mundo meticuloso de las carreras europeas. Este Camaro era capaz de darle miedo incluso hasta las mejores máquinas del planeta en ese momento. Este fue un guerrero que de pies a cabeza estuvo dispuesto a dejar el alma en el circuito y maravillarnos con ese glorioso sonido. Atrás de esa mirada furiosa y de ese cofre escamado, este Camaro escondía algo que haría llorar de miedo a cualquier ingeniero alemán. Carajo, su motor era capaz de espantar hasta el mismísimo Capitán América. Pero no Chris Evans, carajo, el Capitán América racista de los cómics. No estamos hablando de un V8 cualquiera, estamos hablando de un bloque de 7.9 litros de puro músculo americano. Un motor tan grande que parecía diseñado para remolcar trenes y no para correr en circuitos europeos. Un motor V8 atmosférico que era capaz de escupir 800 caballos de fuerza. Una cifra ridícula, monstruosa. Mientras los Ferraris y Audis y los Mercedes traían motores refinados, pequeños y balanceados, este Camaro decidió entrar a la categoría GT3 como un martillo de guerra. Más en específico, con una variante del mítico motor LS7. Sí. Y es que para los nuevos de por aquí, el LS7 es uno de los motores más legendarios de General Motors, un V8 de 7.0 litros atmosférico que nació con un solo objetivo: destrozar cronómetros sin ayuda de turbos ni compresores. Lo conocimos principalmente en el Chevrolet Corvette Z06 C6, un auto que gracias a ese motor se convirtió en una bestia del circuito, temido incluso por superautos europeos. Pero, ¿por qué era tan potente? Porque GM lo construyó con todo el arsenal racing del momento: cárter seco, válvulas de titanio, bielas forjadas, admisión brutal y componentes derivados directamente de su experiencia en las 24 horas de Le Mans. Entregaba 505 caballos de fuerza, pero su respuesta, fiabilidad y brutal entrega de par lo convirtieron en una leyenda entre los motores V8 aspirados. Pero ahora, como lo dije, pónganle partes de carreras, aún más partes de carreras, háganlo competir contra los mejores motores que hayan salido de Maranello y este será una bestia. Admisión optimizada electrónicamente especificada, componentes internos forjados y un sistema de escapes de alto flujo. El motor perfecto para cualquier desquiciado suscrito a este canal. Sin embargo, la FIA y la SRO obligaron a reducir la potencia con bridas de admisión, limitaciones electrónicas y otros métodos para equilibrar el rendimiento frente a otros autos o autos más modernos o aerodinámicamente más avanzados. Así que sí, de un modo u otro, le cayó caca al pastel. Este Camaro nunca pudo exprimir su rendimiento diabólico al 100%, o al menos no de manera oficial, quedándose así, como lo dije, en los 650 caballos de fuerza y cerca de las 6.000 libras-pie de torque. Una potencia que incluso para la época seguía siendo devastadora. ¿Y qué hacía con todo ese poder? Bueno, pues lo empujaba a una velocidad máxima de casi 280 kilómetros por hora. Todo eso estaba acoplado a una caja secuencial de competición de 6 velocidades, y aunque el auto pesaba alrededor de 1250 kilos, la relación peso-potencia seguía siendo absurda, porque este auto no era y no se sentía ligero. Este era un auto que se sentía pesado, brutal, aplastante y a la vez increíblemente rápido. Pero seguramente te estarás preguntando con todo lo que acabo de decir, ¿cómo que tecnología alemana? ¿Este proyecto fue idea de la propia Chevrolet o de General Motors? ¿Por qué corrió en la GT3? ¿Por qué el comunismo no funciona, carajo? Necesito respuestas. Detrás de cada buena historia, de cada maquinaria tan legendaria, hay un visionario, alguien como tú y como yo, pero honestamente más como yo, y les diré por qué en un momento. Hans Reiter es un ingeniero alemán que comenzó su carrera en el motorsport con una visión muy clara: construir autos de carrera capaces de desafiar las grandes marcas establecidas. En los 2000 fundó Raider Engineering, una compañía especializada para autos de categorías GT, principalmente el Lamborghini, y de hecho fueron durante años el brazo no oficial de Lamborghini en campeonatos GT, creando y gestionando autos como el Murciélago RGT y el legendario Gallardo GT3.
Pero todo este embrollo de meter un Camaro a competencias europeas comenzó con una visita familiar. Hans fue a Estados Unidos a visitar a sus hijas cuando se topó al Chevrolet Camaro de quinta generación. Hans compartiría conmigo ese sentimiento de enamoramiento con lo que es una de las máquinas más perfectas que hemos visto, el mítico Camaro Bumblebee. Esa presencia, esa parrilla alargada con los dos enormes ojos acechando a la distancia, ese sonido tronador que intimidaba a quien sea que se parara cerca de él. Bastó para dejarnos flechados, tanto al señor Hans como a su servidor el tío Quetzaloco. Él vio el potencial que el auto podía llegar a tener en las carreras. Era un auto intimidante, estúpidamente potente y sobre todo con personalidad. ¿Quién no querría ver un Autobot partiéndole la madre a un Ferrari? Así nació la idea de convertir un Camaro en un competidor de la categoría GT3. Eso sí, sin el apoyo de General Motors, Writer Engineering emprendió este ambicioso proyecto por su cuenta. Para ello, creó una división especial llamada Sareny United, un nombre formado por las primeras letras de los nombres de sus tres hijas, Sabrina, Rebecca y Nina. El objetivo era claro: ofrecer un auto de carreras competitivo y accesible, pero que fuera igual de dominante que los GT3 europeos disponibles en ese momento. El resultado fue el Sareny Camaro GT3, con un precio de lanzamiento de aproximadamente 195,000 euros. Era una opción atractiva para equipos con presupuestos ajustados. Sí, Quetzalitos, así de caras son las carreras. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Hans creía firmemente que este Camaro, con las modificaciones adecuadas y la preparación de su propia marca con ADN italiano e ingeniería alemana, podría convertirse en la próxima leyenda del motorsport. Tenía el sueño de ver y triunfar a su auto favorito, incluso más que cualquier Lamborghini con el que él había trabajado. Este Camaro representaba todo lo que amamos de los autos, más que el performance, la diversión, la felicidad. Esa sensación de conectarte de manera simbiótica con una máquina para hacerla parte de ti. Pero Hans era un ingeniero. Sabía las probabilidades de que un auto que por su propia naturaleza era tosco, pesado, pudiese triunfar en las prestigiosas carreras de turismos era baja. Pero ahí la valía de esta historia. El deseo de la gloria era mayor al miedo del fracaso. Pero más que eso, el valor de hacer todo a tu alcance para lograr tus sueños es capaz de saltar cualquier barrera para saciar ese deseo de gloria. Señoras y señores, enciendan sus motores. En la era de oro del automovilismo americano, donde la gasolina era regalada y los hippies dominaban las ciudades de América, nacieron en la cúspide de los caballos de fuerza el Dodge Charger Daytona y el Plymouth Superbird. Dos bestias aladas que no solamente conquistaron las pistas, sino que redefinieron lo que significa ser rápido. El corazón de esos dos titanes era tan imponente como su diseño, el legendario M426 V8 de Chrysler, un monstruo de 7 litros que era capaz de generar 425 caballos de fuerza y 490 libras-pie de torque, aunque en realidad se dice que este número no era el real. Esos bastardos me mintieron. Y es que tras ver y tras meter esta bestia a las pistas de carreras y ver la manera tan macabrona en la que masacraba a todos sus rivales, se dieron cuenta de que este auto no tenía la potencia que decía la ficha técnica. Y es que sí, Quetzalitos, la ficha técnica estipulaba que esta bestia tenía 400 caballos de fuerza. Pero después, como lo dije, de verlo, de analizarlo y quizás de ponerlo en un dinamómetro, se dieron cuenta de que este no tenía esa cifra, sino que este tenía y era capaz de alcanzar hasta 500 caballos de fuerza como mínimo. Pero lo curioso, Quetzalitos, es que este no era el único motor que esta nave tenía. Y es que hay que aclarar que técnicamente habían dos versiones de estos autos. La versión con el M426, que prácticamente era el auto de NASCAR que podía rodar en las calles, y una versión accesible que tenía un motor menos poderoso pero igual de intimidante. Y ese es el motor 440 Magnum, que era como un niño chiquito de la familia de los guerreros alados. En serio, les juro por Dios que así le decían estos autos, hermanos. Está de puta madre. Los hermanos alados o Winged Warriors montaban con opción básica este motor V8. Y digo opción base a pesar de que el 440 era usado para los autos de lujo de Mopar, autos tan icónicos como potentes, autos como el Plymouth GTX o el Dodge Charlton. Pero regresando a hablar del NASCAR legal para las calles, este entregaba al Charger Daytona unos descomunales 375 caballos de fuerza y 490 libras-pie de torque. La misma potencia que tendría el Mustang V8 base 40 años después. ¡Ay, cabrón! Este motor estaba equipado con un carburador de 4 gargantas que permitía una mejor mezcla de aire y combustible, y que también permitía una respuesta inmediata al pisar tantito el acelerador.
motivo por el cual se empezaron a producir el Charger Daytona y luego el Plymouth Superbird fue gracias a la feroz competencia que la NASCAR tenía a finales de los 60. Grupo Chrysler estaban conscientes de que eran dueños tanto de Dodge como de Plymouth y vieron la NASCAR como marketing puro. Si los autos lograban ganar carreras, esto serviría como publicidad para las ventas. Esa misma práctica ya la aplicaba Ford con el Torino y Chevrolet, en algunos casos como el Corvette o incluso con el Chevelle y el Camaro. La gente moría por tener un nuevo Torino o el nuevo Corvette, por lo que el Grupo Chrysler decidiría meter primero como prueba a Dodge a competir en la legendaria categoría estadounidense. Esto gracias a que Dodge ya tenía experiencia en competencias de este tipo y de hecho ya participaba en la misma NASCAR, pero ese estaba muchísimo más posicionado como una marca de alto rendimiento de muscle cars para poder ganar la misma. Y es que a pesar de que Plymouth también tenía buenos autos y también competía en muchísimas ocasiones en la NASCAR, esta era vista como una marca accesible, por no decir que era una marca de naves de batalla prácticamente. Por lo que antes de aventar toda la línea al asador, crearían un Dodge Charger que no solamente estaría por estar en esta categoría, sino que crearían un Charger que fuera directamente a ganar esta competencia. Esta bella historia de papeadas épicas en las carreras iniciaba en el año de 1968, donde prácticamente ocurría todo lo que les he mencionado. Ford y General Motors dominaban la NASCAR y Chrysler quería una mordida de ese pastel. Viendo a su auto héroe, el legendario Dodge Charger RT, y gracias a que este era extremadamente rápido y potente, este fue visto como un auto ideal para ser modificado y así entrar a las carreras. Pero claro, al igual que cualquier buen auto americano, tenía un gran problema. Era terrible en las pistas, carajo. Ford utilizaba la aerodinámica para hacer que sus autos fueran los más rápidos en la pista, llegando a alcanzar hasta 290 km por hora en carreras de óvalo como Daytona o Talladega, mientras que el Charger, a duras penas en una calle rascuacha, era capaz de alcanzar 200 km por hora. Sabían que tenían muchos de los motores más potentes en esa época, pero si querían realmente ser veloces tenían que mejorar la aerodinámica. Por lo que a mitad de 1968, Chrysler formó un equipo de ingeniería especializado en la aerodinámica y el rendimiento. Personas como John Pointer y Larry Radke tomarían el conocimiento aerodinámico que Chrysler adquirió para crear aviones durante la Segunda Guerra Mundial y los implementaría en un auto que tenía como objetivo alcanzar los 300 km por hora. Se tenía que reducir la terrible resistencia aerodinámica que generaba el frente empoderado del Charger y su trasero inclinado, por lo que pensando en una solución dieron el clavo y diseñaron una obra maestra. En serio, no sé cómo hay gente que dice que esta nave es muy fea. Fea tu suegra, bro. No, no es cierto. A mí me parece hermoso este auto. No sé ustedes, déjame todas sus opiniones aquí abajito en los comentarios, donde si dices que no te voy a funar. A eso sí hay que cancelarlos, funarlos. Esto no se va a quedar así. El nuevo frente y el aleronzote permitieron que el Charger que montaba el 426 se convirtiera en una maldita bala. Y solo para los que tengan curiosidad, el alerón sí generaba fuerza de arrastre, pero también se hizo más alto para que se pudiese abrir la cajuela cuando este se llevara a la producción. Dicen por ahí que también permite un flujo de aire limpio sobre el maletero, pero bueno, eso lo dudo. Digas mamadas, Mary Way. El Daytona fue probado en túneles de viento, lo cual era extremadamente novedoso para los 60s, y obviamente pruebas en pista, donde se demostró una mejora asquerosamente increíble en la velocidad máxima y la estabilidad del auto a altas velocidades, por lo que ahora sí, con unas cuantas mejoras mecánicas como frenos de disco delanteros, una barra estabilizadora trasera, una suspensión ajustada para tener mejoras de estabilidad en curvas y por supuesto para acompañarlos, unos amortiguadores y resortes de carreras y una legendaria transmisión manual de 4 velocidades, ¡sí! El Dodge Charger Daytona estaba listo para la guerra. ¿Qué pasa si juntamos la potencia de un demonio con la capacidad de dar curvas en una pista de carreras? Bueno, obtendremos una auténtica bestia americana, un Dodge Challenger capaz de romper récords de vuelta en las mejores pistas del mundo. El Dodge Challenger es bien conocido por ser aquel muscle car que no evolucionó. Es aquel hermano cavernícola que no deja de ser un tabique con ruedas y por ende nunca pasó a convertirse en una bestia de las pistas, como sí lo fueron el Mustang y el Camaro, e incluso durante un pequeño momento en la historia, el Trans Am. ¡Ya regresa! ¡Te
extraño! ¡Sandy te extraña! ¡Hasta Calamardo te extraña! Soy feliz como una lombriz, soy feliz. El Dodge Challenger siempre representó ese lado old school de los autos americanos. Autos simplemente para ir en línea recta a una velocidad increíble. Autos con mucho poder pero con la nula capacidad de girar sin volcarse. Era prácticamente un bote sobre 4 ruedas, mientras que el Camaro, con versiones como el Z28 o el glorioso ZL1 o el Mustang con prácticamente todos los Shelby Mach 1 y Boss, se centraron en crear auténticas bestias para las pistas. Digamos que el Challenger siempre fue la burla. Pero todo eso hasta ahora, porque el Challenger TA2 o GT3 llega para cambiar las reglas del juego. El Dodge Challenger TA2 es una versión de carreras del Challenger diseñada para competir en la categoría Trans Am TA2. A diferencia del modelo de calle, el TA2 utiliza un chasis Superframe tubular fabricado por Howard Racing en lugar de una estructura monocasco del Challenger de producción. Su peso mínimo es menor al de una pluma y mucho menos que el de peso pluma, solo 1283 kilogramos de peso, un poco más que un Mazda Miata, incluyendo el piloto y su equipo, lo que hace que tan solo un pequeño empujón esta bestia sea capaz de volar cual cohete y atacar cual machete. En cuanto a la motorización, el TA2 cuenta con un V8 de 6.2 litros con inyección de combustible y un restrictor de admisión, lo que lo lleva cerca de los 700 caballos de fuerza. Pero como les digo, gracias a que este auto compite en una categoría de turismos americanos, tiene ese restrictor de admisión que forza a este auto y lo limita su potencia a 530 caballos de fuerza y 500 libras-pie de torque. Aunque no se me espanten, sigue siendo mucha más potencia de la que tiene el modelo de calle. Asimismo, este motor es de uso exclusivo de carreras, por lo que sí, el motor tiene que ser una bestia en las rectas, pero también debe saber adaptarse en las salidas en curva. Es por ello que este motor es construido por un proveedor de la misma categoría, que debe de aprobar y certificar cada motor antes de ensamblarlo en el chasis tubular. Es por ello que la misma categoría no permite modificaciones de rendimiento al bloque para que todos arranquen parejo, y la diferencia del auto de calle, la subcategoría TA2, que es donde corre el Mustang, el Challenger y el Camaro, no permite las mejoras aerodinámicas que los tres autos tienen para mejorar el flujo de aire al filtro de admisión. Pero como si no fuera suficiente un animal de casi 600 caballos de fuerza, el poderoso TA2 GT3 cuenta con una transmisión manual de 4 velocidades en H, con una relación de cuarta en 1:1, sin sobremarcha, lo cual automáticamente lo convierte en la Trans Am Series a una de las categorías más legendarias actualmente. Y es que a pesar de que yo ya tengo un video hablando de la Trans Am de antaño, ahora la categoría ha evolucionado y nos entrega muchos de los mejores autos americanos, compitiendo por la gloria en los circuitos de Estados Unidos y de Australia. Pero para hacer las cosas aún más interesantes, no solo tenemos poderosos V8 naturalmente aspirados, sino que también tenemos una categoría y un reglamento que no permiten ni control de tracción ni frenos ABS. Nada de levas tras el volante ni reglamentaciones propias para que todo sea más sustentable, carajo. Aquí o muestras tus mejores pasos o te comen vivo. Y vaya que el Dodge Challenger sabe cómo bailar. Great drive. Cuando piensas en un Dodge Challenger, seguramente te imaginas una máquina hecha para devorar el asfalto en línea recta, con un V8 rugiendo como si quisiera desafiar a los dioses del trueno. Pero, ¿qué pasa cuando este muscle car decide meterse en el mundo de las carreras de circuito? Nace el sucesor del legendario Challenger Trans Am TA, que corrió en las pistas de América en los años 70. Y es que para no hacerles el cuento largo, porque repito, yo ya tengo un video hablando de qué es la Trans Am Series junto con muchos de sus modelos más emblemáticos y campeonatos legendarios, seré breve con esta explicación. A finales de los años 60 y a principios de los 70, las grandes marcas estadounidenses vieron la Trans Am Series como una oportunidad de demostrar que sus muscle cars no solamente servían para arrancones de cuarto de milla, sino que también podrían tomar curvas como los mejores europeos del planeta. Dodge, junto con Chevrolet y Ford, desarrollaron versiones de sus autos para esta serie, dando origen a modelos como el Challenger TA o Trans Am en 1970. Un Challenger con mejoras aerodinámicas, un motor potenciado y una suspensión más afinada que se lucía en las pistas de carreras con el hermoso diseño del Challenger, batallando a codo con los muscle cars de la era de oro. Sin embargo, el auto de carreras no resultó tan competitivo como se esperaba y la marca se retiró de la serie después de tan solo un solo año.
aparte de la crisis del petróleo y otros problemas que sin duda hicieron que la caída de los muscle cars a partir del 73 fuera algo para estudiarse. Pero sin embargo, para que ese espíritu competitivo no muriera, sacaron el Challenger TA de calle, el cual se convirtió en un ícono con su trío de carburadores six-pack y su aspecto agresivo. Décadas más tarde, el Dodge decidió volver a hacer ruido con el Challenger TA2, una versión completamente rediseñada para la Trans Am Series moderna. En esta categoría, los autos siguen luciendo como muscle cars de calle, pero en el fondo son máquinas competencia pura, con chasis tubulares, aerodinámica avanzada y motores V8 de más de 500 caballos de fuerza. Así que sí, como lo dije, a diferencia del Challenger Hellcat de calle, el TA2 está optimizado para tomar curvas a toda velocidad sin acabar en una zanja. Compite contra versiones igualmente radicales del Ford Mustang y del Chevrolet Camaro, creando una batalla épica en circuitos como Sebring, Road Atlanta, Laguna Seca, Watkins Glen y el Circuit of the Americas. En los últimos años, Dodge ha apoyado directamente al equipo Stevens Miller Racing, que lleva la bandera del Challenger TA2 en la serie, porque sí, este Challenger quiere demostrar que no solamente es un auto para arrancones. En la era moderna del motorsport, donde los muscle cars han sido relegados a un segundo plano en comparación con los GT europeos, y sobre todo en la actual nueva era dorada de las carreras, el Challenger TA2 es la respuesta estadounidense a las marcas que creen que solo los autos livianos pueden reinar en los circuitos. Para mantener este auto pegado al suelo tenemos que preguntarnos una cosa: ¿y qué hay del alerón gigante en la parte de atrás? Tiene un trasero tan... Este no está solamente por estética. En la Trans Am Series, donde estos autos compiten, la aerodinámica juega un papel crucial para mantener la estabilidad a alta velocidad. Este alerón y el splitter delantero gigante generan downforce, ayudando a que el auto se adhiera mejor en las curvas rápidas. Sin este paquete aerodinámico, el Challenger sería simplemente un proyectil descontrolado en cada curva. Aunque también en la parte de atrás se modificó tanto la suspensión como los frenos de este mismo auto. Mientras que el Challenger normal tiene una suspensión más orientada en el confort, incluso en sus versiones más deportivas, el Challenger TA2 emplea amortiguadores Penske ajustables de 7 pulgadas y barras estabilizadoras de 2 pulgadas y un sistema de ajuste libre para muelles y amortiguadores. Todo esto permite una puesta a punto específica para cada circuito. Los frenos también están de otro nivel. Discos Wilwood en ambos ejes, conductos de aire forzados para mantenerlos refrigerados en competencia. Dentro del habitáculo, el piloto puede ajustar el balance de frenos en tiempo real, algo que no existe en el auto de calle. Y queridos amantes del deporte motor, sería un pecado no hablar de su glorioso sonido. Venenosa y una velocidad de otro mundo, el Dodge Viper GTS-R es uno de los mejores autos de carreras en la historia humana. El Viper GTS-R, un auto que a base de pura potencia y salvajismo mecánico se forjó su lugar en la historia. Un auto tan radical como irracional para las carreras de clase mundial. Era pesado, era tosco, hacía un ruido excesivo y se veía como un auténtico desgraciado, pero que aún así se las arregló para conseguir un hito en la historia de las carreras. Un auto nacido para dominar las pistas más despiadadas del mundo y luchar codo con codo con los autos más rápidos de este planeta. ¡Ay, cabrón! El corazón de esta legendaria máquina era un motor V10 inmenso, un motor de 8.0 litros que era capaz de producir 460 caballos de fuerza en su versión inicial. Un motor que, como lo dije, era irracional. Un motor que, al igual que tu suegra, pesaba 3 veces más que un motor habitual. Esto gracias a que era un V10 y se basaba en el bloque de camión de Chrysler que ya tenía en su línea de producción. Así es, el motor de camión se volvió canon.
De hecho, hubieron problemas porque al principio pesaba demasiado y la brutalidad de su torque hacía que manejarlo fuera una tarea intensamente peligrosa. Pero los ingenieros tuvieron que domar esta máquina de torque inmenso y lograr que, al menos en teoría, pudiese sobrevivir en un auto deportivo. Aquí es donde entra Lamborghini en la ecuación. Y es que no sé si lo sepan, pero durante esos años Chrysler era dueño de Lamborghini y decidieron aprovechar la experiencia de los italianos para trabajar en el motor del Viper. Gracias a ellos, el motor V10 fue refinado, haciéndolo más ligero y apto para un auto deportivo, por lo que tomando diversas cosas de aquí y de allá, hicieron que el V12 de aluminio fuera más ligero y que tuviera inyección electrónica. Además también de árbol de levas, cabezales Borla y un sistema de admisión mejorado que, juntado con resortes de válvula aún más resistentes, hicieron que el motor, desde el momento en el que nació, estuviese preparado para la guerra. Y lo más importante, que fuera capaz de durar una carrera de 24 horas como mínimo. Por lo que sí, así como así, Lamborghini simplemente cocinó uno de los motores más espectaculares del deporte motor americano. Inicialmente con 500 caballos, su potencia iría de menos a más, porque sí, iría aumentando hasta los 770 caballos de fuerza y 729 libras-pie de torque. Como si fuera poco, este motor estaba acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades que ofrecía cambios rápidos y precisos, permitiendo que los jinetes exprimieran cada décima en la pista. Una potencia espectacular, pero que dependiendo de la pista y de la categoría, podría reducir su caballaje hasta los 600 caballos y 535 libras-pie de torque. Pero eso sí, si consideramos que este auto únicamente pesa 1150 kilogramos, simplemente tenemos a una serpiente reina que es capaz de devorar a quien sea que se interponga en su camino. Pero déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas acerca de estos autos. ¿Qué auto crees que falta? ¿Qué auto crees que debería estar en un top así? Y por supuesto, ¿cuáles autos deberían estar en la siguiente entrega de los que tenemos ya aquí en el canal? Estás escuchando a Fer de Quetzal Motorsport y recuerda, nunca pares de desafiarte.